Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, bienvenidos una vez más a Paseando con Oliver Sacks. El verano se terminó o se está terminando y como anuncié en el último episodio, pues la idea era volver sobre mitad de septiembre y aquí estoy. Como si estás escuchando esto en la aplicación podcast, en la aplicación nativa, no en vídeo. En YouTube suelo comenzar con una introducción como esta, pero en el podcast suelo comenzar grabando con el micrófono en casa, intentando aislarme de los ruidos y si estáis en la aplicación podcast, pues seguramente escuchéis un sonido distinto, ruido de fondo. Bueno, pues estoy en la terraza de mi casa, en Hendaya, así que no va a ser un episodio un poquito distinto y lo voy a explicar ahora. En el episodio de hoy vamos a ver qué nos cuenta Raúl Rodríguez, pues es un argentino afincado en Nueva York desde hace muchos años y por coincidencias de la vida y de Instagram y de los hashtags, pues contactamos y bueno, resulta que ha sido en los últimos años de la vida de Oliver Sacks, ha sido su vecino en Nueva York, puerta con puerta, puerta con puerta. Con lo cual, bueno, pues él al ver que yo, esto fue, bueno, no quiero, porque esto lo hemos comentado en el episodio, así que lo vais a escuchar. Simplemente os dejo con el episodio, es un episodio distinto, realmente es una entrevista, una charla entre Raúl y yo, contando sus anécdotas y su relación como vecino y como amigo de Oliver Sacks. Y bueno, yo creo que puede ser bonita, a mí me ha gustado mucho, lo he disfrutado mucho. Raúl es una persona a que le tengo mucho cariño, nos conocemos ya pues de hace por lo menos 7, 8, 9 meses y bueno, ya lo escucharéis, ya escucharéis a Raúl y, y nada más, espero que os guste y a partir de este episodio pues volveremos con nuestro formato, ¿no? Yo creo que más o menos vamos a mantener el mismo formato y nada más. Bueno, una última cosa, si estáis escuchando esto en la aplicación nativa, o sea, en la aplicación podcast, tenéis como dos opciones: o seguís escuchándola o si queréis lo paráis y si os apetece vernos a Raúl y a mí, pues a mí ya me tenéis muy visto. Si queréis ver a Raúl o vernos a los dos hablar, pues bueno, pues en la versión YouTube ahí está tanto esta grabación, evidentemente, que estoy haciendo en la terraza de casa, ¿vale? Como la grabación completa que hemos tenido, ¿no? de la charla. Así que como queráis, a través de la aplicación podcast o a través de YouTube. Y si es a través de YouTube, yo dejo la descripción como siempre escrita en el episodio abajo, o si no vais a YouTube directamente y escribís en la lupa Paseando con Oliver Sacks y ahí os aparece el episodio. Concretamente, bueno, os aparecerán todos y evidentemente el último que es este, que si no recuerdo mal será el episodio número 12. Bueno, pues que disfrutéis del episodio, no os olvidéis de comentar tanto en iVoox como en YouTube, de darle al like que me ayuda a que esto se divulgue un poco más y nada más, hasta la próxima, chao. Eh, Raúl Rodríguez, ¿qué tal? Buenas tardes o buenos días para ti. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, Víctor. Ok, bueno, pues muchas gracias por esta charla que vamos a tener, porque, bueno, eh, si quieres, bueno, preséntate un poco, pero yo simplemente quiero avanzar que nos conocimos a través de mi cuenta de Instagram,
mientras yo ponía, bueno, pues o publicaba cosas relacionadas con Sachs, incluso fue antes, creo, de comenzar el podcast, que bueno, que Sí. yo colocaba alguna fotografía o algunos libros que yo estaba leyendo, algunos escritos, y esto gracias a los hashtags estos famosos, pues que tú estabas abonado al hashtag o seguías el hashtag de Oliver Sacks. A partir de ahí me contactaste, me dijiste, sí, es mi vecino. Y digo, anda, ¿qué está diciendo este hombre? ¿Cómo va a ser su vecino? Y sí, al final hablamos y era tu vecino. De hecho, vivía en la puerta de enfrente de la tuya, ¿no? Sí, dos puertas, sí, en el mismo, el final del pasillo de donde vivo. El mismo pasillo. Sí, Bueno, sí, pues sí, nada, sí. Raúl, si quieres, preséntate un poquito y cuéntanos qué ¿Seguro? haces y cómo llegaste ahí. Yo, nací en Argentina, pero hace muchos años que vivo en Nueva York, desde los años 80. Primariamente soy diseñador gráfico, pero me gusta mucho la música también y he tocado piano cuando era chico, y lo menciono esto porque también esa fue una de las conexiones con el Dr. Sachs, la música. Yo viví aquí en este edificio desde el año 1993 y alrededor de, no me acuerdo exactamente qué año, pero supongo que es alrededor del 2002, escuché que se iba a mudar al edificio el Dr. Oliver Sacks. Yo lo había oído hablar su nombre, siempre me había capturado mucho la atención del título famoso del libro El hombre que confundió su mujer por un sombrero, porque era un título tan desopilante e interesante, pero nunca lo había leído ni había leído nada de él. Entonces le pregunté a una amiga, le digo, se va a mudar de Oliver Sacks, me gustaría leer algo por las dudas. Y entonces mi amiga me recomendó el Oaxaca Journal, el diario de Oaxaca. Y ahora me fijé y esta edición es la primera y es del 2002, así que pienso que debe haber sido ese año cuando se mudó aquí. Entonces lo leí, me gustó mucho, pero es un libro realmente muy atípico del resto de su producción. Raúl, disculpa, el micro un poco, levántalo porque roza mucho. Ahí, perdón. ¿Quieres que repita? No, está, sí, sigue. Sí, entonces, bueno, finalmente él se muda después de hacer muchas refacciones al departamento y nos cruzamos, por supuesto, porque vivimos en el mismo piso, pero él es muy cerrado, me da la impresión, muy tímido, mirando siempre para abajo cuando sale de su departamento. Debemos haber compartido algún elevador, qué sé yo, pero nada, simplemente hello, ni siquiera por ahí. Entonces, unos años más tarde, un par de años más tarde, me dio un fuerte ataque de ciática y entonces tuve que hacer mucha terapia y de rehabilitación y sobre todo empecé a estar cojo, no caminaba bien. Entonces, él inmediatamente se fijó en eso y me empezó a hablar. Me dice, ¿qué te pasa? Y le digo, bueno, le conté y todo eso. Y entonces él ahí se sonrió, empezó a sentirse más cerca mío y eso. Luego de eso no sé bien cómo siguió la cosa, pero lo que sí me acuerdo, yo tenía un gato siamés que se llamaba Leo y yo abría la puerta de mi departamento para que él saliese al pasillo. No había problema, no se escapaba. Y Oliver siempre venía, cuando regresaba a su departamento, dejaba la puerta abierta a veces. No, entraba y no la cerraba. Y un día lo llamo a Leo para que vuelva y no aparece. Entonces digo, ¿sabes qué pasó? Me fijo y la puerta de él está abierta. Y obviamente me imaginé que el gato se había metido en su departamento. Entonces no tuve otra cosa que golpearle la puerta y le digo, Dr. Sacks, perdóneme, me parece que mi gato está en su departamento. Y él dijo, sí, cómo no, entra. Y entonces no solo estaba en su departamento, porque estaba en el fondo del departamento, o sea que tuve que caminar por todo el departamento y por todas las habitaciones. Finalmente llegué a la habitación, lo llamo y está ahí, me lo llevo. ¿Pero él ya sabía que el gato estaba ahí o no? No lo había visto todavía. No se había dado cuenta, me parece. Pero estaba muy intrigado con el gato. Él siempre con los animales tuvo no era muy de acariciar, de hacer esas cosas, pero siempre muy intrigado. Y entonces me dice, ay, qué gato más lindo, y qué sé yo.
Y a partir de ahí yo creo que un poco empezamos a dialogar un poco más. Incluso él me cuenta de que él me escuchaba tocar piano, lo cual me sorprendió bastante, porque primero que no toco muy bien, no soy profesional, y segundo, pero claro, ahí vi su piano enorme de cola y entonces también le pregunté. Y a partir de ahí también yo creo que es cuando él me regala el primer libro que después de leer que es El tío Tungsteno, que lo tengo en español. Y él me dice, te lo regalo porque primero que no leo español y segundo porque hay un capítulo donde yo toqué todas las mazurcas de Chopin cuando era chico, cuando era adolescente, después de la Guerra Mundial. Los padres lo llevan a Suiza y él toca todas las mazurcas, ¿no? De 30 y pico de mazurcas de un saque en un hotel, y después se va a nadar en la piscina del hotel y tiene un orgasmo, un wet dream, como lo dicen acá. Okay. Una eyaculación prematura, lo que sea, y lo cuenta eso en uno de los capítulos, lo vi. Entonces dije, wow, qué comentario extraño para alguien que no lo conoce mucho. Vaya pero con el doctor. Pero por supuesto, sí, tú sabes. Entonces, a partir de ahí, bueno, mi amistad con él, por supuesto, aumentó, lo cual me daba mucha timidez y mucha ternura al mismo tiempo, porque, como te digo, yo no sé mucho de neuropsiquiatría o neurología y no había leído mucho de sus libros, pero a partir de ahí, él siempre cuando publicaba un libro me regalaba una edición. Es más, cuando él publica Musicofilia, el libro sobre música, qué bonito es ese libro. Me da, le manda, la editora le manda las primeras, que en ese momento se llamaban aquí galeras, galleys, la primera edición para que las corrija. Galeradas en español. Sí, y entonces me la da a mí para que yo la lea en un fin de semana. Ah, él te dio las galeradas de Musicofilia, sí. ¿En español? No, en inglés. Ah, en inglés. Todavía no se estaba publicando y él las tenía que corregir, o era la primera, vale, sí, el original, o algo así. Entonces me la di, y por supuesto yo no tuve tiempo de leerlo, lo leí un poco así rápido, porque el lunes siguiente me manda una nota que me dice, Kate me llamó urgente, que por favor me devuelvas la galera porque es la única edición, yo no tendría que habértelo dado, perdóname. Le digo, no, ningún problema. Entonces, Raúl, vamos a hacer una pausa porque aquí hay mucha información. Aquí hay mucha información. O sea, el primer libro que leíste fue Diario de Oaxaca. Correcto. Que no tiene nada que ver con lo que ha hecho Sachs. Tiene casi, o sea, tiene mucho que ver con lo que le ha gustado, porque le han gustado muchas cosas. En este caso, sí. Habla de helechos, básicamente. Claro. Y de otros arbustos en México. Sí. Pero claro, ahí dices tú, voy a leer algo de este autor y no es lo más significativo, evidentemente. Porque es un diario, además, pues, gracioso, también sesudo, pero bueno, al fin y al cabo son helechos y helechos. Y él pertenecía a la Asociación de Helechos Americana, o sea que... Sí, de hecho, en uno de sus cumpleaños, que después te puedo contar también eso, conocí al ilustrador, a la persona al que hizo esos dibujos hermosos, un señor muy simpático con su esposa, estaban ahí también con Oliver. Okay. Y de ahí pasaste bueno, te pasó Tío Tungsteno, ¿leíste algo? ¿Lo leíste entero o por trozos? Leí ese capítulo que me dijo, y después lo leí entero, que me gustó muchísimo, a pesar que le comenté que había unas cuestiones de traducción de la cual no estaba de acuerdo. El hecho, por ejemplo, él en inglés, en la edición inglesa, él claramente dice que él tuvo un orgasmo en la piscina, y acá en la traducción española dice hasta que finalmente remitió para transformarse en un lánguido bienestar. Vale. Bienestar. Los españoles censurando. Fue el sentimiento más hermoso y sereno que he experimentado nunca. Solo al quitarme el bañador me di cuenta de que debía haber tenido un orgasmo. Ahí lo dice. Vale, sí. Anyway, y luego después de Tungsteno, la verdad que no me acuerdo. Tendría que ver la cronología, pero ya... Vale, no, era por aclarar esto, ¿no? También que son dos libros muy distintos. De hecho, Tío Tungsteno tampoco tiene nada que ver. Es una autobiografía de su... De hecho, creo que es el subtítulo del libro es Boyhood
¿Cómo es? Recuerdo de un químico precoz. De un químico de niño precoz, sí. Sí. Te digo más, Víctor, acabo de leer, yo nunca había leído Despertares del todo, había leído fragmentos y había visto la película, por supuesto, pero la encontré una edición, no sé dónde, la compré y la leí hace relativamente poco, el año pasado, y me tocó mucho, sobre todo porque tengo una amiga muy querida que tiene Parkinson's, y bueno, es un montón de ese libro, habla de los pacientes parkinsonianos o los síntomas parkinsonianos, así que me pareció increíble. No lo pude, son esos libros que no los pude dejar, ¿no? O sea... Es un libro tremendo. Yo estoy ahora con él, no estaba reeditado últimamente, o sea, lo han reeditado en español hace poco. Yo lo tenía en el Kindle en español, lo tengo en inglés, pero lo leí, pues como yo puedo leer inglés, Claro. que me entero de cosas y hay otras cosas que no. Seguro. O no llego a tanto detalle, evidentemente, pero salió hace unos meses, 4 o 5 meses reeditado y bueno, lo compré y lo tengo pues igual que On the Move, que lo tuve que leer en inglés y lo tengo lleno de ¿cómo se llama esto? De post-it o Entonces, claro. separadores y esto lo tengo que comprar porque lo leí, me iba a Gabón a trabajar el verano donde él murió en agosto, a finales de agosto del 15. Sí, del Yo me fui a 2015, sí. Gabón a finales de junio a pasar todo el verano allí trabajando Ajá. y la edición española no salía y entonces lo pedí, además esta creo que es de las primeras, que es muy bonita. Sí, Bueno, sí, me la sí. pintó mi sobrina, me la pintó Rajeo, pero bueno, Ah, y la tengo muy trabajada y yo iba pues casi por el final, cuando el 30 de agosto me desperté, yo cumplí años el 28 de agosto. oh, Bueno, este año lo cumplí el 28 y todos los años de mi vida los he cumplido el 28, pero el año, espero. pero el año de 2015 yo, pues eso, no recuerdo ahora, pues cumplí, no, he cumplido 50, bueno, pues los que sean, y 2 días después falleció él, y aún andaba yo por el final, y el final, que es tremendo, cuando ya él Sí. habla de, bueno, pues de lo que había sufrido, de hecho aquí no habla de la metástasis porque no la sabía todavía. No, todavía no. Todavía no, pero habla de... Hay un capítulo muy duro al final que habla del sufrimiento, evidentemente, que a él le llegó de forma agridulce, mezclado con el amor, ¿no? Menos mal, ¿no? Que lo descubrió, Claro, al exacto. final, ¿no? Luego lo comentamos. Ujú. Pero a todo... Y Despertares lo tengo igual, como tú dices. Es un libro muy denso, aparte Muy que denso. tiene prólogo, de epílogo, de notas, y no es un libro para leerlo en Kindle. O sea, hace No, falta escribir, no. para Sí. mí, hace falta escribir, Ujú. ponerle post-it, y entiendo que te fascinara, ¿no? Porque es tremendo. Sí, después le pregunté, cuando lo terminé de leer, le pregunté a Kate, le digo, oh my God, habrá sido un trabajo de edición increíble, porque no sabía si ella había estado involucrada en eso o no, porque los primeros libros creo que ella no estuvo, todavía no era editora de él, pero me dijo no, que sí, que sobre todo ella trabajó en la edición, la última edición, donde la cantidad de pie de páginas, de notas de pie de páginas, que hay páginas que son más pie de página que texto. Sí. Le digo, debe haber sido una pesadilla ese libro. Me dice, sí. Sí, fue una pesadilla. De hecho, en esta última edición, los pies de página se los han llevado al final. O sea, ¿Ah, sí? no está en la página, al pie de página, sino que están los números de la nota y al final hay notas. Y hay 2 secciones de notas. Está la sección de notas de Despertares y luego hay una sección de notas de otra parte. O sea que también está muy, muy compartimentado el libro. Sí. Y es Sí. muy tremendo. Y es un libro de estudio, de trabajo. Sí. Sí. Bueno, pues justamente has mencionado antes a Kate, vuelves a mencionarla. Yo en mis episodios en algún momento he mencionado a Kate Edgar, que ha sido su editora y amiga, y no solamente editora, sino editora sentimental, ayudante, la que le decía vas por aquí, no vas por aquí, la que durante 30 años... Yo creo que estuvo en casi todos sus libros, si ahora no recuerdo de una manera o de otra, pero vamos, han sido muchos años hasta el final con él. Fue investigadora con él también y de hecho la acompañó en casi todos sus viajes, sobre todo viajes promocionales de libros, ahí estaba ella, ¿no? Y la has mencionado en un par de ocasiones. O sea, tú la conoces, ¿no? De verla pasar por casa y todo esto. Sí, la conozco, claro, por supuesto, ya venía mucho al edificio con él
y entonces después nos hicimos amigos y quedamos que en realidad no nos vemos tan seguido. Ellos ahora, ella y su esposo, bueno, tú creo que lo sabes, él hacia el fin de su vida, Oliver compró una casa en el campo. A unas 2 horas de acá, al norte de Nueva York, sí, en una ciudad que se llama Rhinebeck, una casa muy linda. Y cuando él murió, él decidió dejarle la casa a Kate y a su esposo y el departamento de aquí a Billy. Entonces, Kate y su esposo están mucho, y sobre todo con la pandemia, estuvieron mucho tiempo allá. Ella alquila una oficina más chiquita, vendieron esa oficina de aquí de al lado, entonces ahora es una oficina más chica para la fundación. Entonces, pero pasan mucho tiempo fuera. Pero de hecho, con John hemos pasado un fin de semana con ellos. El esposo es muy simpático, es fotógrafo, y ella es muy graciosa y una persona muy... me gusta mucho. Tiene una cara muy afable. Kate. Sí, y muy inteligente. Y por supuesto, cuando yo lo conocí mucho más a fondo a Oliver, me di cuenta de que obviamente entre ella y la otra persona también muy clave en la vida de Oliver antes de Billy era su mucama, Yolanda, una mujer de Guatemala que era divina, que es divina, ¿no? Y entre las dos un poco se encargaban de Oliver Sacks. El niño en cuerpo de adulto. El niño hombre, sí. Pero sí. Así que, no, de hecho, de vez en cuando nos escribimos con Kate. En su momento la conocerás, me imagino, porque con tu pasión por sax tienes que conocerla. Ojalá. De hecho, ella, bueno, ahora lo que haya por editar de Oliver, después de su muerte salió... Sí, hay unos libros póstumos. Salió algún libro, salió Gratitude también, que fue el conjunto de 4 ensayos que creo que sobre todo los escribió en el New York Times. Sí. Que el de Sabbath, el último, es precioso, que es un homenaje una vez más a su familia, porque fue una de lo más bonito de Sacks para mí es que a su familia la tuvo siempre presente, ¿no? Hasta el último día y el último de sus escritos es un homenaje, aunque él no era creyente, siendo judío no era creyente, pero ese... No, pero su educación fue bastante ortodoxa, ¿no? Ese homenaje a... sí, este libro salió justo cuando le hicieron un memorial a ver qué día fue esto. El 14 de noviembre del 2015. Esto es un programa del Memorial. Fue una ceremonia en la Academia de Medicina de Nueva York, un edificio hermosísimo, y Celebrating Oliver Sacks. Y fue un concierto, un cuarteto de cuerdas que tocó las variaciones de Goldberg, de Bach. Y después hablaron amigos de él, como Orrin Devinsky, que es un doctor muy importante que se especializa en epilepsia. Yo lo conocí. Él también, otro bicicletero hardcore. Jonathan Sacks, que creo que es el sobrino de él. Y los 2 hijos de Robin Williams, Zach Williams y Zelda Williams, estaban ahí y hablaron sobre Oliver. Qué bonito. Y pasaron un video y regalaron a todos los integrantes, toda la gente que fue, acababa de salir este librito. Así que, bueno. Y tú, comentaste que empezasteis a hablar, o sea, tú necesitaste mostrarte enfermo para que te prestase atención, si no te hubiese prestado atención. Exactamente, el diagnóstico, sí. Doctor antes que nada. Doctor antes que nada, y su disposición y su generosidad. Luego, por supuesto, el tema de la música fue muy importante, porque también en esos momentos yo creo que él empezó a reestudiar piano, empezó a tomar lecciones de piano de vuelta con una profesora que venía todas las semanas, y después la bicicleta, porque a él le encantaba, como sabes, no solo nadar, sino andar en bicicleta, andar en motoneta, ya no andaba, por supuesto en motocicleta, porque eso fueron las cosas de su juventud, pero tenía su bicicleta, entonces salíamos, yo justo había comprado una bicicleta, un amigo me la había vendido, entonces salíamos a andar bien temprano en la mañana por el río,
hasta que él después ya no pudo más por sus cuestiones de, De salud. de salud de la pierna y de las caderas, y cuando tuvo operaciones, y después la vista, ¿no? Sobre todo, cuando Sí, tuvo el bueno. problema con La su ojo. prótesis de rodilla también que le Exacto, pusieron. exacto. Sí. Pero definitivamente entablamos una amistad muy, muy linda. Volvíamos de andar en bicicleta y él me invitaba a tomar un café a su casa. Qué bueno. En esos momentos él estaba, por supuesto, solo, soltero, digamos. Todavía no había conocido a Billy. Todavía no había conocido a Billy. Y yo acababa de conocer a John, y ahí, bueno, yo me mudo a California en el 2006. Lo cual fue interesante porque para él debe haber sido un poquito triste porque habíamos empezado algo, pero él viajaba a California bastante seguido porque lo invitaban a dar conferencias, sobre todo en el instituto de Jonas Salk, que estaba en San Diego, que está en San Diego, es un instituto muy importante, y un amigo de él que también, un doctor que desgraciadamente falleció, joven, pero que también andaba en bicicleta con nosotros, iba al Instituto Salk en San Diego. Entonces lo vimos, incluso tenemos unas fotos con Oliver en San Diego, y cuando yo venía, como yo venía seguido a Nueva York, siempre lo veía, siempre hacíamos algo, y las reuniones que hemos hecho, Cal siempre se plegaba, muy social, social y no, o sea, cuando se cansaba se volvía a su departamento, ¿no? Vale. Era así. Pero a nivel de nosotros dos, sí, mucho. Y así que un poco la música, yo creo, la bicicleta, y después, por supuesto, cuando sacaba cada libro que sacaba, yo era un poco partícipe porque él me comentaba de que estaba por salir, o como te dije, me mostraba las pruebas incluso The Move, él me leyó. Todavía no había salido impreso y me invitó a la casa y me leyó el capítulo donde aparece la cuestión con la madre, cuando la madre le dice El primer que es capítulo. atrapante lo que hace. Entonces, Sí. y Sí, era corajudo porque todavía no se había salido a ¿no? o No, sea, no había salido del armario todavía. no había salido al armario. Con muy Ese poca libro gente, fue con Kate y muy poca gente, y Sí, bueno, sí, lo sí, hizo sí. público y fue muy valiente. Ya, Fue muy ya, valiente. ya. ¿Y Pero tú cómo os tratabais? ¿Le llamabas Doctor Sachs o ya en un momento dado le llamabas Oliver o cómo? Oliver, sí. Oliver, le llamabas Al Oliver. principio calculó Dr. Sachs, pero después Oliver, sí, Muy sí. bien, muy bien. Y él me llamaba Raúl, ponía la R como la francesa, Sí. y cuando escribía a veces mi nombre ponía una diéresis en la U, a veces creo que tengo dedicatorias con... Es gracioso eso. Así creía Yeah. él que lo hacía mejor, ¿verdad? Sí, 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 sí. Pero, y bueno, y la otra cosa también es que él se empezó a interesar mucho por Jorge Luis Borges, por la literatura de Borges. Y entonces ahí también hubo una conexión. Yo le regalé algunos libros de Borges, no, eran ensayos más que nada, cosas que él a lo mejor no conocía. Y sí, me acuerdo una vez que lo llamé de California, me dice, Raúl, estoy acá, me están haciendo fisioterapia, y Yolanda me está sirviendo un café y estoy leyendo los ensayos que me regalaste de Borges. Le digo, qué bueno. Qué bueno. Y bueno, entonces regresaste de California a los años. Entonces, bueno, cuando yo venía muy seguido a Nueva York, aún estando en California, así que nos seguíamos viendo. Me acuerdo el día en que salió el artículo en el New York Times sobre su diagnóstico, ese famoso artículo que todo el mundo se enteró de que él estaba un poco terminal. Y con John decidimos que teníamos que volver en algún momento a verlo, porque si no, la cosa podía ir muy rápido. Entonces, en abril de ese año planeamos un viaje aquí, especialmente para verlo a Oliver. Él todavía veía gente, entonces tomamos una copa con él nos dedicó el libro, acababa de salir On the Move, entonces nos dedicó el libro, y eso fue la última vez que lo vi, porque después yo volví en julio, pero hablé por teléfono, pero él no quería ver a mucha gente, seguramente ya estaba en una situación que estaba muy molesto. Y luego, bueno, supongo que en agosto ya no supe mucho de él, y
y me acuerdo llamarla a la mujer Yolanda, que le venía a limpiar y eso, porque también nos limpiaba a nosotros cuando nosotros veníamos a New York, eso, y le digo, ¿cómo anda Oliver? Me dice, bueno, no está tan bien, pero está en su casa, está tranquilo, viene una enfermera, y bueno, finalmente en agosto fallece, ¿no? O sea que tú vivías en California todavía. Yo estuve en California cuando él murió, no estuve aquí, así que... Vale, vale. No viviste el proceso día a día de qué pasaba. No, Vale. O sea, después lo vimos, Billy rentaba un departamento aquí en el edificio, porque ellos no vivían juntos. Entonces lo seguimos viendo a Billy cuando volvíamos, porque él tardó mucho hasta que él se mudase al departamento de Oliver, ¿no? Por la cuestión de la sucesión y todo eso. Pero, sí. Es muy curioso esto de Nueva York, California, ¿no? Porque él, cuando llegó a Estados Unidos, dejó Inglaterra, bueno, estuvo por Canadá una temporada y luego se instaló en California. Sí. Fue ahí donde, digamos, se doctoró en neurología y empezó a trabajar, y fue cuando ya se movió a Nueva York. Tú has estado entre Nueva York y California, y cuando Sax conoció a Billy, Billy vivía en California. Claro. Si no recuerdo mal, en Sí. San Francisco, sí. y fue Sax quien le envió una carta, porque Billy había publicado un libro que se llamaba algo así como Anatomía, algo así relacionado con la anatomía, Sí, sí. y no recuerdo ahora el título exacto. Entonces le contactó, y bueno, Billy de alguna manera dijo, anda, pues me ha escrito una carta a Oliver Sacks, ¿no? Y en uno de estos momentos que Billy subió a Nueva York, pues decidieron conocerse, y a partir de ahí empezaron la relación, ¿no? Y bueno, pues después de una vida casi sometido no al ostracismo, pero bueno, él se anuló, ¿no? A nivel emocional mucho, a nivel sexual durante muchos años, y bueno, al final conoció el amor, ¿no? Que fuese en los últimos años de su vida. Seguro. Tengo una anécdota muy linda para contarte, y a lo mejor ya te la conté, pero ahora estará grabada, que es que antes de cumplir 80 años, él me invita a cenar un día, y entonces, no sé cómo viene la cosa, y él ya había conocido a John, siempre fue muy recibía muy bien, le gustaba mucho, o sea, digamos que él no tenía ningún problema ni nada con ningún tipo de gente, pero claro, su sexualidad siempre fue un enigma. Mis amigos me preguntaban, ¿qué pasa con él? ¿Qué es? ¿Es heterosexual? ¿Es homosexual? ¿Es asexual? Digo, la verdad que no puedo darme cuenta mucho, ¿viste? Entonces, pero esta cena, él me dice, Raúl, para cuando yo cumpla 80 años, yo quiero hacer 3 cosas. Me dice, trepar una montaña, inventar algo y tener una relación. Entonces le digo, pero Oliver, por lo menos 2 de esas cosas ya las hiciste. Trepó una montaña donde creo que se cayó, es el famoso libro donde en Noruega, cuando casi lo mata un toro también. Inventó algo que es un género literario que no muchos habían hecho antes, que es una ficción, casi una ficción médica, o no sé cómo quieras llamarla. Sí. Y la única cosa que sí que no había tenido, obviamente, era una relación. Yo no podía hablar mucho de eso porque no conocía su pasado, lo conocí más a través de sus memorias, pero obviamente sabía que él no... Y finalmente logró esa tercera también. No sé si... antes de los 80, me parece, fue. Porque estuvieron juntos 7 años con Billy, así que... Sí, él murió en el 82, estuvieron juntos 6, 7 años y... Bueno, sí, porque cuando él cumplió 80 años lo festeja... Yo tengo una foto con él en el Jardín Botánico de Nueva York, y ya está Billy con él, sí. Así que... Que luego de alguna manera Billy se encargó de ser su fotógrafo oficial, porque es una afición. Por supuesto, le encanta sí, es muy buen la fotógrafo. Fotografía y bueno, pues las últimas De hecho, la foto que uso yo casi en todos mis social media y en todos lados, la tomó Billy. Le pedí que me sacase una foto, y es muy buen fotógrafo. Aparte de ser muy buen escritor. Así que... Bueno, si algún día voy para allá, que quiero ver qué cámara usa, porque yo soy un apasionado de las cámaras, no sé qué cámara usará. Me parece que en alguna foto le vi con una Sony mirrorless de estas
Ajá. No lo sé, Sí. ya veré. Yo no sé nada de cámaras, así que no puedo decirte. Pues acuérdate que te dije que me hubiese gustado este octubre, lo hablamos hace un tiempo, ¿no? Digo, si puede ser Sí, este octubre cuando termine la misión en Congo y en todo esto, Congo. me voy para allá un mes, búscame Sí, un apartamento por ahí cerca, seguro. en la calle. Pero bueno, Estados Unidos creo que todavía está cerrado, todavía no está muy claro lo de viajar y tendré que Sí, dejarlo. bueno, no sé, tendrías que averiguar porque, o sea, veo que hay gente aquí, Hmm, hay cierto turismo, no es por supuesto el turismo que había antes, ¿no? Pero, no sé, me parece que, no sé cómo es la cosa. Eh, de hecho, está un amigo mío de Argentina aquí, pero no sé, a lo mejor son distintas cosas con Europa, ya, con ya. Latinoamérica, no tengo idea, o sea, es tan complicado eso. Todavía está un poco complicado porque creo que hay que pasar por algún país intermedio, pasar una cuarentena ahí. Es algo raro, pero bueno, como te digo, Ah, ahora mismo esto puede esperar, ¿no? sí, sí, sí. Porque la idea, Raúl, también sería, por ejemplo, sería esperar a que Kate en algún momento dado regresará a Nueva York y volverá a la fundación y la abrirá, ¿no? Porque ahora mismo la fundación está Bueno, no, cerrada. ella viene, no, a la ciudad ella viene, no es que, lo que pasa es que lo está haciendo ahora todo, lo de la fundación, todo remoto, pienso. Pero ellos, sí, ella, o sea, está, me parece, sobre todo ahora que en el verano y eso pasaron, me imagino, mucho tiempo en el campo, pero ahora con el invierno y todo seguramente van a Sí. regresar a Manhattan. Sí, pues cuando sea un otoño, un invierno más adelante, la idea es que, bueno, que la fundación esté abierta, que se pueda ir allí tranquilamente. A mí me gustaría ir al Monte Carmelo, que no se llama Monte Carmelo, que es el Beit Abraham Donde, sí, sí, En el sí, Bronx, el libro de Despertares, donde él trabajó con todos seguro. los posencefálicos. Y bueno, y hacer una ruta SAX Sí, con la a City Island, que es un lugar muy lindo para Sí, visitar. pero a City Island no voy a ir nadando como él fue, ¿eh? No, hay que ir Cuenta esa en anécdota, ómnibus. si no te Sí. importa, cuenta esa anécdota, ¿cómo fue? ¿Cuál? La de City Island, ¿no? Que él fue nadando y ahí encontró la casa. Sí, creo que sí, él iba nadando desde el Bronx, porque es una isla que está muy cerca de las orillas del Bronx, entonces está conectada por un puente. Y se ve que él fue nadando y empezó a preguntar, creo, no sé, vio una casa que le gustó y tocó la puerta y le dijo, ¿está a la venta o algo así? Y le En dijo que bañador, sí. la tocó en bañador mojado y Sí. dijo, me gustaría comprar esta casa, ¿no? Y la tuvo, creo, por varios años. Y bueno, después. Sí, él, Sí, no recuerdo si es esa, pero él dice que se mudó más cerca del Bronx para estar para sí, llegar antes al hospital, ¿no? En el tiempo que estuvo con los pacientes del Beit Abraham. sí, Y supongo que sí. sería esa casa, porque supongo que estará cerca, ¿no? Del Bronx. Sí, está, ya te digo, sí, Está cerca. está cerca. Y lo interesante es que yo tenía una socia que en mi negocio que falleció en el 2012. Ella era judía también y había crecido, su infancia fue en esa zona del Bronx, que se llama Pelham Bay Parkway. Y me había llevado a ver su casa de la infancia y después fuimos a City Island a almorzar, porque era un lugar donde ella iba mucho cuando era chica. Ya. Ok. Y, y- y a nivel de comida, no, porque a ti te gusta, tú eres cocinitas, como se dice en España, a ti te gusta hacer Sí, comidas, publicas mucho sobre lo que haces en Instagram, tienes un blog sí, también donde hablas sí. de comida. Sí, me encanta cocinar. Con Oliver, bueno, Oliver comía mucho afuera y la persona que lo cuidaba hacía mucho sus comidas, ¿no? Se cuidaba mucho de comer muy sano y eso, pero le encantaba el sushi. La comida japonesa nos llevó una vez a comer un sushi así espectacular, no sé, en un restaurante y quiso que probásemos algo que era absolutamente horrible. Era un tofu fermentado, no sé, no me acuerdo, porque me dijo, oh, you like everything, I taste this. Y John y yo dijimos, ¡ay! Pero también No, olía mal. Olía mal. Sí, olía mal, todo le era gustaba horrible. mal, tiene un nombre, no me acuerdo, pero bueno, él lo pidió especialmente porque a él le gustaba.
Bueno, sí, él era muy vehemente, no con todo, con pasiones, o le Sí. gustaba Pero algo o no le interesaba. cuando venía a las fiestas aquí, incluso, es más, la última, me acuerdo, yo celebré estaba acá, todavía vivo en California, pero vine acá y era un 5 de mayo, que es la fiesta de los mexicanos, y entonces tenía una botella enorme de tequila y digo, bueno, voy a hacer festejar 5 de mayo, y invité a unos amigos y lo invité a Oliver y a Billy. Y fue una fiesta memorable, porque primero que todos mis amigos decían, no, yo no voy a tomar tequila, dame una cerveza. Después empezaron a tomar shots de tequila. Todo el mundo empezó a tomar shots de tequila, por supuesto incluido Oliver. Y estaban todos en un mood fabuloso, empezaron a tocar música. Oliver estaba feliz. Había un empresario sueco que era una especie de compositor, no sé, que lo había traído una amiga mía. Y entonces se acerca a Oliver y le dice, ¿Are you the Oliver Sacks? Y él le dice, yes, I am the Oliver Sacks. Este no lo podía creer, y entonces Oliver va a su departamento y por supuesto trae uno de sus libros en versión sueca y se los regala. La tendrían todas las versiones toda la colección. Un amigo mío italiano, Claudio, le regaló uno de los libros en italiano. Sí, claro, porque él no leía ningún idioma. Sí. Este, Sí, lo hemos comentado antes. Se supone, o en otra ocasión, se supone que la biblioteca, su gran biblioteca la tenía ahí, ¿no? En la casa que está enfrente de la puerta que está enfrente de la tuya. Y luego esto que aparece en algunos vídeos de sus colecciones de metales, porque él tenía casi todos los metales de la tabla periódica, esto lo tenía en el despacho que tenía cerca de la casa, del apartamento. Sí, estoy casi seguro. Tenía algunas cosas aquí también. Él las ponía arriba del piano. Porque él me mostraba metales. Su piano arriba tenía ciertas cosas, pero la mayor parte sí, la tenía en el escritorio, en el despacho. No sé. Y el piano se pero lo todos sus libros, y también donde escribía era aquí. O sea, primero escribía tenía una máquina de escribir eléctrica. Y yo se escuchaba, en el pasillo se escucha todo, entonces se escuchaba tic, 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 tic. Sí, además escribía así, ¿eh? Sí. Y entonces, pero después, más que nada, escribía manuscrito en sus blogs amarillos, que son muy típicos de acá, los encuentras en todas las librerías. Y con su tinta violeta, ¿no? En su tinta violeta, sí, que le encantaba, sí. Y tenía distintos marcadores, distintos colores. Porque ahora también, es una de las cosas que estaba haciendo Kate, creo, me dijo Billy, era escaneando muchos libros, especialmente los libros que él consideraba sus libros claves, que eran muchos, por supuesto, porque ha sido un lector increíble. Él escribía muchas notas al margen, y entonces de distintos colores, cada color representaba a lo mejor algo. Entonces están tratando de escanear todo eso, que debe ser un trabajo increíble. Junto también con las cartas, creo que van a publicar eventualmente las cartas de él a la gente y de la gente a él, ¿no? Las que pudieron, Claro, hay mucho trabajo porque él escribía, bueno, en algún vídeo habla que dice que tiene cientos pues no sé, supongo que serán de moleskines de estos o lo que escribía. Él escribía en estos blogs porque él dejaba mucho espacio entre línea y línea. No sé si siempre fue así o fue así a raíz de perder la vista en el ojo y no veía bien, o si antes escribía más en pequeño, pero vamos, él escribía tumbado, de pie. De hecho, cuando tuvo problemas de ciática, él escribía de pie, o sea, y a veces se quedaba dormido escribiendo, sentado. O sea, era una pasión increíble. Sí, en la casa los últimos años, él había elevado su escritorio porque le convenía escribir de pie. Sí. Pues claro, todo eso, ahí hay un gran trabajo de escanear, de ordenar y a ver qué se publica, ¿no? Porque, bueno, tiene que haber mucho material ahí. De hecho, Billy ha sacado fotos de eso y las ha puesto en sus cuentas de social media, de Instagram y eso. He visto, y a mí me encantan esas cosas porque ver lo que llaman la marginalia, ¿no? Las notas del margen de los libros. Y sobre todo él conociendo cómo él era de analítico, también con los colores y esto y lo otro, ¿no?
la otra cosa interesante de Oliver que ahora se me ocurre, es que siendo un tipo tan erudito y que sabía de tanto de todo, por otra parte, tenía sus ciertos, ignoraba ciertas cosas que son como más populares o comunes. Por ejemplo, él no tenía idea de quién era Woody Allen. Entonces, vinimos una vez acá y era cuando acababa de salir uno de sus libros y entonces estaban haciendo toda una promoción y supongo que también parte de la labor de Kate y de su agente era conectarlo con gente, no sé, organizar cenas o lo que sea. Entonces, No sabía quién era Woody Allen. vinimos con John y entonces un viaje y entonces nos dice, ¿sabes con quién voy a cenar mañana? Le digo, ¿con quién? Con Woody Allen. Pero no tengo idea de qué hizo, de qué películas hizo. Entonces, con John nos decíamos, oh my God. Entonces John le dice, bueno, si querés, Oliver, te presto unas películas. Nosotros teníamos un par de películas, Bullets Over Broadway y no sé qué otra más. Entonces las prestamos para que él la viese, por lo menos para que tuviese una idea. Nunca nos contó qué pasó, pero nos dijo que cenó con Woody Allen y con la esposa, ¿no? Con la chica la hija de Mia Farrow, Sun Yi. La otra cosa que fue, le organizaron una cena con este compositor de musicals, Stephen Sondheim. No tenía idea de quién era, le mostramos algunas cosas. Dice, I like it. Pues con Woody Allen hubiera tenido un buen caso neurótico, ¿no? Porque en la escala de neuroticismo hubiera dado al máximo Woody Allen. No, a mí me hubiera gustado ser una mosca en esa cena, porque... Sí, hay otro... Bueno, esto que no conozca a Woody Allen es que me parece bastante fuerte. Pero bueno, si no lo conocía, pues me lo creo porque él estaba en su mundo. Pienso que a lo mejor sabía quién era, pero no había visto ninguna, claro. No había visto ninguna de sus películas. No había visto nada. Pues... No, él, en ese sentido, por ejemplo, él creo que el teatro le gustaba mucho, iba mucho a la ópera. De hecho, su amigo Jonathan Miller fue un director de óperas también muy importante. Conocía actores británicos, sobre todo. Pero había ciertas partes que no tan... Es decir, la parte de cine, aunque había visto películas y todo eso, más con Billy yo creo que se incrementó Billy lo llevaba mucho a ver exposiciones de arte. Sí, con Billy... Y a ver películas. Y lo llevó al primer... Bueno, no sé si habrá sido su primer, pero fueron hay un episodio famoso que Billy cuenta que lo lleva a un bar gay que se llama Julius acá. Se moriría al entrar. Y él no tuvo ningún problema. Y cuando entra, yo creo que la mitad porque es un bar que va mucha gente más como nosotros y más anciana incluso, y la mitad de la población lo reconoce y dice, oh my God, Oliver Sacks. Que tenía que ser, como dices tú, una mosca y haber visto eso. Sí. Hay un momento en el libro de Billy, de Insomniac City, que son las memorias de Nueva York, Oliver y él, ¿no? Y bueno, yo creo que, no sé si está traducido al español, yo lo compré cuando salió, y hay un momento en el que se van a Islandia y se van a casa de Björk, y él no sabía quién era Björk. Entonces, pues al final se conocen y creo que están en casa de ella, y bueno, y en un vídeo en donde está Kate hablando con un par de doctores sobre el documental último que se hizo hace 1 año y medio más o menos, lo comenta, ¿no? Dice, dos extraterrestres en este planeta, Björk por un lado y Oliver Sacks por otro, porque son dos extraterrestres que no se conocían ni se conocieron, ¿no? O sea que él tampoco sabía mucho de... Bueno, si no sabes quién es Woody Allen, lo más normal es no saber quién es, más a su edad, ¿no? Más a su edad. Igual un joven sabe más quién es Björk que Woody Allen, ¿no? Pero a su edad normalmente debería haber sido al revés. Pero de hecho de música sabía mucho, pero de música clásica. No sabía de cualquier otro tipo de estilo musical. O sea, y era muy Bach. Sí.
Sí, sí. No. Sí, sí. En ese sentido. A pesar que también le gustaba mucho Stravinsky, porque teníamos charlas. Curiosamente, mis gustos musicales con él a veces diferíamos, ¿no? Porque, por ejemplo, yo no le podía mencionar a Mahler ni a Wagner porque le agarraba un ataque detestaba a esos compositores. Todos los alemanes, excepto los alemanes, digamos, postrománticos. Strauss, Mahler y Wagner, no le podía mencionar esos compositores. Sin embargo, Stravinsky y Prokofiev, que son compositores que yo adoro, a él también le gustaba mucho, porque una vez no sé qué dijo en una conferencia, sí, me gusta la música hasta Bach. Y yo después le dije, pero Oliver, ¿por qué dijiste eso? Si a vos te gustan también ciertas cosas contemporáneas. Bueno, qué sé yo. Sí, bueno, él pero a Bach le gustaba desde pequeñito, supongo que por la influencia en sí. casa. De hecho, hay varios vídeos en YouTube donde él dice claramente que desde pequeñito las dos cosas que más le gustaban en la vida eran el salmón ahumado y Bach. Y además en ese orden, primero el salmón ahumado y después Bach. Pues Bach. Y a mí me hubiera gustado, si lo hubiera conocido, preguntarle si le gustaba Henry Purcell, primero porque era inglés como él, y segundo porque es uno de mis compositores favoritos. Yo sé que Bach es más grande que Henry Purcell, pero yo tengo debilidad por Henry Purcell. Y no sé, nunca le he leído nada sobre él. No sé. En musicofilia creo que hay algo. Mucho. Pero no, de forma explícita sí no lo ha repetido. Sí. No, escuchaba bastante distinto tipo de música. ¿Me esperas un minuto? Sí, tranquilo. Este edificio es muy peculiar. Tenemos un amigo en el piso 12 que es un chef increíble, pero él es otro erudito, es abogado, es jubilado, pero abogado y una luminaria. Pero le encanta cocinar y compran vegetales en cantidad y nos dejan bolsas de verdura y vegetales para nosotros. Hay una conexión con Sachs porque él es el que entrevistó tú sabes, en estos edificios, cuando compras un departamento, te entrevista el consorcio para probarte. ¿Pero una vez que lo has comprado o para ver si lo puedes comprar? Es parte del proceso de compra. No puede ser. Entonces, él fue el que me contó que lo entrevistó a Oliver, pero por supuesto Oliver vino con Kate y la que habló todo el tiempo fue Kate. Pero pasó la aprobación. O sea, tienes que pasar la prueba del ok de la comunidad para que puedas entrar a vivir. Sí, es como... Sí. Bueno, es una formalidad a lo mejor, ¿no? ¿O no? O rechazan a gente. Sí, ha habido rechazos. Yo ahora soy parte del board de directors, entonces lo estoy viendo desde adentro y tengo que cuando compras un departamento la gente presenta toda la parte financiera, un dossier, exacto, y una entrevista en persona para saber que no sos un asesino serial o lo que sea, no sé. Bueno, está bien. ¿Qué más? A ver. Pues no sé, llevamos casi una hora. Si se te ocurre alguna anécdota más, pues coméntala y si no, pues si quieres podemos ir cerrando. Sí, siempre recuerdo anécdotas, pero creo que las que más me gustan de él te las conté y... ¿Y de qué charlabais cuando salíais en bicicleta por las mañanas? No sería solo de neuropsicología y de lechos, evidentemente. No. Sí, de todo, qué sé yo, de música o de... hacíamos paseos. Incluso, él tenía un auto que cuando podía manejar, lo manejaba y una vez me acuerdo me llevó, hay un almacén judío muy tradicional acá en el Lower East Side, donde él compraba su arenque. Le encantaba, aparte del salmón ahumado, le encantaba el arenque. Y aparentemente hay un momento del año donde traen el arenque ahumado, no sé, entonces él ya sabía cuando lo llamaban, entonces él estaba listo para... Entonces me llevó yo nunca había ido a este almacén y es famosa acá. También tendrás que ir ahí en tu parte de tu peregrinaje Sachs, Russ and Daughters, te llevo.
Entonces fuimos y consiguió... no, esto es gracioso. Conseguimos estacionar enfrente del almacén, lo cual es un milagro acá en Nueva York. Él manejaba, ¿no? El coche. Y se acababa de comprar un coche nuevo que era un Prius No sé lo híbrido, una mezcla de eléctrico. Era la primera generación de autos híbridos de eléctrico, ¿no? Y entonces estacionamos, y no sé si has estado en uno de esos autos, pero el motor no se escucha mucho porque son silenciosos. Y entonces lo estaciona bien y todo, y estamos listos, y me dice, ¿y ahora cómo lo apago? Le digo, yo no sé, Oliver, no había llave tampoco, porque no es sin llave. Entonces le digo, bueno, déjame, a lo mejor está en el... Entonces me fijé en el compartimiento, saqué el manual del coche y empecé a leer. Y al final era un botón que se apretaba, on and off, y lo logramos apagar, entonces fuimos a comprar el arenque. Vale, pues sí, ya le pasó cuando se compró la primera moto, lo cuento en uno de mis episodios, se compró la primera moto y ¿era la primera moto? No, creo que fue... No, sus padres le compraron un coche y él no quería coche, entonces fallaron los frenos y estuvo dando vueltas por Hyde Park en Londres como un loco hasta que se le gastase la gasolina y bueno, la gente ya se acumuló allí, venga, ánimo, tal, hasta que al final se le acabó la gasolina y no se mató, vamos, no se estrelló. O sea que se ve que con los coches no se lleva muy... Ya no recuerdo si fue el coche o la moto, lo hice en un episodio hace ya tiempo y no lo recuerdo. Sí, me acuerdo de haber leído eso, Oye, Raúl, pues mira, pues lo vamos a dejar aquí. Yo te agradezco muchísimo esta charla. No, por favor, cuando quieras. Seguimos en contacto y cuando llegue el momento y pueda ser, sobre todo cuando pueda ir con tranquilidad a los sitios a los que quiero ir, ¿no? Claro. Pues claro, ir ahora con todas las restricciones, no poder conocer a Kate físicamente, me refiero, en la fundación y todas estas cosas, pues mejor cuando todo vaya un poquito mejor. Así que ya quedaremos. Vas a tener que enseñarme algunas cosas. ¿Seguro? Sí, claro. Y bueno, y si eso me llevas a comer el pescado crudo, aquel fermentado, tú no lo comes, yo lo probaré a ver qué tal. En homenaje. Ok. Bueno, Raúl, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Gracias por el aporte. Hasta la próxima. Chao, Hasta la próxima. Chao.